Buenas tardes, familia, ¿cómo están? ¿Tienen gozo? Sí. Nehemías dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. A mí me encanta reírme. ¿Verdad que se siente rico? Con respecto a lo que estaba diciendo mi esposa, hay una palabra en Mateo 21, el verso 13, y es cuando Jesús está entrando, la historia cuando Jesús está entrando al templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Mateo 21, 13, y les dijo: las Escrituras declaran, mi templo será llamado, ¿qué dice? Casa de oración. Yo creo que es una de las cosas que menos hacemos, ¿o no? Casa de oración, pero ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Y dice, una cueva de ladrones. ¿Estará exagerando Jesús cuando dijo eso? No estaba exagerando, porque le voy a decir algo. Cuando tú usas algo que no es con el propósito que fue creado, estás robando, ¿o no? Y nosotros, familia, somos los responsables de que esta ciudad cambie, que México cambie, que las naciones cambien, porque el Evangelio tiene poder de Dios para salvar y para sanar nuestra tierra. Fíjense bien que dice, mi casa será llamada casa de predicación, ¿no? Mi casa será llamada casa de alabanza, que también dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero curiosamente aquí dice, mi casa será llamada casa de oración. Y para ser bien honestos con nosotros mismos, es con lo que más batallamos. Yo me he hecho el propósito, ¿sabes? Que yo no, ¿cómo hago para orar una hora? Si digo 2, 3 minutos, bueno, menos que el Espíritu Santo venga y me llene y me sature y ponga fuego en mi corazón, a los 5 minutos se te acabó el repertorio. ¿Les pasa a ustedes o no? ¿O solo a mí? A ver, quiero ver, hermanos, ¿a cuánto les pasa que cuando están orando dice, ya se me acabó, ¿ahora qué digo? Bueno, algunos sabemos así. Hay otros que tienen el don. Hay un don de parte de Dios. Pero yo los quiero animar que tomen las Escrituras, que usen alabanzas, que lean la Escritura, que declares la palabra. Los salmos están llenos de palabras para que Dios haga lo suyo en contra de los enemigos. Les dije varios, los que no tomaron nota, si mal no recuerdo era el 21, 22, el 18, el 118, el 55, el 62, no. Hay un montón. ¿Cuál? 52. 102, el 102 también. Hay muchos salmos y tú los puedes leer y mientras lo estás leyendo dile, Espíritu Santo, háblame, y declarar palabra. Amén. Y sí siento que era importante mencionarlo, porque si tú dices, me voy a comprometer una hora, nosotros estamos confiando que así sea, ¿sí? Y Dios te va a dar la fortaleza y también te va a ayudar con el asunto del ayuno, ¿sí? Si nunca has ayunado, pide auxilio, pregunta cómo lo puedes hacer, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena, y yo sí creo que Dios está cambiando el ambiente espiritual y Dios está contestando las oraciones. Les animo, familia. ¿Cuántos de ustedes tienen temor a algo? Me gustaría ver sus manos. Ok, gracias. Hay personas que le tienen temor a la enfermedad, a las cucarachas, a los ratones, a las arañas.
¿Quieres matar a Adelita de un susto? Acércale una araña. Sí, bueno, ¿para qué la matamos? Todavía no es tiempo, ¿verdad? Hay personas que temen las alturas, hay personas que temen el estar encerrados. Todos estos temores tienen una raíz, quizás infantil o en tu caminar, desde cosas que quizás ni te acuerdes. Hay personas que le temen al agua. Bueno, y no es al agua, sino más bien a ahogarse, me imagino, ¿no? Que dice, el agua te la tomas muy a gusto. Y yo estaba preguntándole al Señor de qué podríamos hablar. Y quiero que me acompañen, por favor, a Segunda de Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1, y en el verso 5 dice así: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. A mí me gustaría que eso dijeran de mis hijos, la que tenía y etcétera, y mis nietas, dice, que la fe que tenía mi mamá y que tú dijeras, o tú, mi suegra y mi suegro, etcétera, es que la fe es lo que nos permite caminar con Dios de una manera que se pueda cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Y dice después de esto, por esta razón, ¿cuál razón? ¿Cuál razón? Por la fe que tienes, por la fe que tienes, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Todos y cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, nos es sembrada una semilla de fe. Y después esa fe, a través de la unción del Espíritu Santo, por imposición de mano, nos ha tocado que incluso gente que sin siquiera la toques es llena del Espíritu Santo. Y la palabra que usa del griego original es charisma. Eso es un don, es un regalo de Dios. O sea, los dones espirituales están a disposición del pueblo de Dios, pero es a través de la fe. Y muchos de nosotros tenemos esos dones dentro de nuestras vidas, pero estamos como el amigo de los talentos. Los dos primeros pusieron a trabajar los talentos y el otro lo escondió. ¿Y qué es lo que Dios le dijo a este? Siervo malo. Y no sé qué otras cosas le dice, ¿sabes qué? Vámonos para afuera. Yo no quiero que si yo tengo dones dados por Dios, guardarlos. Imagínense, por ejemplo, Dios a mí me dio el don de pastor y yo lo tenía escondido. ¿Sí? Y lo quería mantener escondido. ¿Saben cuál creía yo que era mi don? O bueno, tengo el don del dar y del servicio. Dios lo puso en mi corazón, pero yo lo que quería era ser un hombre de negocios y lo fui, y con muchísimo éxito económico. Y no me arrepiento, porque a veces hay algunos que platican de eso. Yo tenía mucha lana. No, la verdad, ahorita, de veras, familia, se los digo de todo corazón, todo eso lo considero como basura. Me puedo dar el lujo ese que Pablo dice, después del poquito conocimiento que ha adquirido acerca de Dios, todo eso lo puedo comparar con basura. Y mi propósito de vida
mientras respire, es poder llevar estas buenas noticias a todos los que puedan. Y necesitamos avivar el fuego del don de Dios que ya está dentro de nuestros corazones. Son pensamientos que a veces vienen y que tú sientes que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con la Biblia, que tienen que ver con servir. ¿Sí? Dios lo puso. Y la instrucción del apóstol Pablo para Timoteo es, aviva el fuego. Aviva el fuego. ¿Cómo avivas el fuego? Cuando el carbón está así, lo mueves primero, ¿verdad? Y después, ¿qué? Le soplas, ¿o no? Necesitamos que el Espíritu Santo esté soplando constantemente sobre nosotros. Y esa, la única manera en que nosotros podemos lograrlo, es cuando nos metemos a la palabra y buscamos a Dios en oración. Por eso yo siento de ver, y no siento, veía, ahora le decía a mi esposa, mira incluso la asistencia, disfrutando del clima de Ciudad Obregón. Bendecimos el clima de Ciudad Obregón, bendecimos esta ciudad, porque Obregón está cambiando por causa de los hijos de Dios. Amén. Sigo leyendo. Que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Nos ha dado Dios un espíritu de temor y timidez. Ese lo adquirimos en el mundo. La vergüenza y el rechazo y tantas cosas que el mundo tiene, que va haciendo que uno se vaya haciendo chiquito, y pensar que personas que no tienen a Cristo tienen una superioridad. No hay ningún ser humano superior a otro. Lo que Pablo instruye incluso es que dice que consideres a todas las personas como superior a ti. ¿Qué les parece? Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez o de, ¿cómo se llama?, de intimidación, dicen otras versiones. Dios no nos ha dado un espíritu de intimidación. Miren lo que Dios nos ha dado, dice. Sino de poder, amor y dominio propio, autodisciplina, dice esto. Autodisciplina. Es bien importante porque estos conceptos a veces nosotros decimos, Espíritu Santo, ayúdame para dejar de hacer esto. Amárrate los pantalones y deja de hacer las sinvergüenzadas que sabes que estás haciendo, ¿o no? Esa es la autodisciplina. Antes, cuando el diablo tenía el control sobre tu vida, tú eras un monigote en sus manos, y aunque tuvieras la mejor intención de cambiar, seguías haciendo lo que al diablo le daba la gana. Ahora puedes escoger. Dios te da el poder y la autoridad para que puedas echar afuera todo lo que te está estorbando, todo lo que impida que Dios tome el poder y el control sobre tu vida. Y de eso se trata, familia. Y quiero que veamos, vamos a seguir leyendo porque dice, qué bueno, Dios nos da un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Para qué? Leamos el verso 8, dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por Él. Dios nos da espíritu de poder, amor y dominio propio para que le platiquemos a otras personas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha hecho algo contigo. Si Dios no ha hecho algo todavía, sabes que necesitas pedirle perdón a Dios. Si tú tienes más de un año en este lugar y tu vida no ha cambiado, arrepiéntete. En serio. Esto se trata de cambios. Dios quiere bendecir a su pueblo y mucha gente dice, no, pues yo veo que bendice a todo mundo menos a mí. Y si a mí me pones de juez ahí, ¿quién está fallando, Dios o tú? Sencillito que está, decía Lori.
Está fácil. Dios no falla, Dios no miente. Mira, les voy a dar un testimonio para gloria de Dios. Se acercaron ahorita les voy a decir, David y Nora, ¿qué fue? El viernes, para decirme que está Antonio, su hijo, en Honduras, y que asaltaron a un grupo de ellos que traía con machetes, digo bien, y que estaban cerradas las carreteras y que se estaba levantando una huelga, que si podíamos orar. Oramos en ese momento los tres, y esto se los digo, porque no es, que el pastor, no, es la palabra de Dios. La palabra que declaramos es, si dos personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, Dios la concede en los cielos. Oramos, ya estaban ellos cansados. David tiene un horario ahí medio lucrecio, ya se estaba muriendo de sueño, llegado y se durmieron, pero dice que al día siguiente vieron un WhatsApp a la media hora. Se acabó la huelga, se abrieron las carreteras, pudieron regresar a Tegucigalpa y el lunes comienza otra vez la huelga. Pero dice, ¿quién lo hizo? No, pues fue casualidad, así está planeado. Para mí, Dios obró. ¿Sí me estoy explicando? Y ese poder y esa autoridad es la que está a disposición de los hijos de Dios. Y es importante que tú compartas con la gente que está perdida, totalmente perdida, porque la gente que no tiene a Cristo está en una total oscuridad. Cristo es camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. No estaría escrita esa palabra si no fuera así. Sigo leyendo. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Dios, y no que era buena noticia, pues. ¿Cuántos lo piensan? ¿Le subiste algo? No sé si los monitores, bájale tantito, por favor. ¿Es buena noticia o no es buena noticia? Sigue siendo buena noticia. Lo único es que ya no nos podemos salir con la nuestra. Ya no podemos hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Y eso muchas veces causa sufrimiento. Les voy a platicar el mío, por ejemplo. Tengo 13 días ahorita de no comer carne. ¿Sí? Pero al mismo tiempo me doy cuenta que bajó mi presión arterial y que bajó el azúcar. ¿Qué les parece? Tengo más de 8 días de no tomar medicamentos. ¿No creen que tengo razón de traer coraje en contra de eso? La verdad, a mí me encanta la carne, pues, pero vamos a dar unas escapaditas ahí, yo creo que no es así, pero me siento de maravilla. El único peligro que de repente venga y les diga, Pero bueno, esa es otra historia. Perdón, seguimos, no nos salimos, entonces es buena noticia, pero tenemos que hacer sufrir nuestra carne a veces, ¿o no? Pues Dios nos salvó y nos llamó, ¿para qué? Para vivir una vida, ¿qué? Santa. ¿Qué es una vida santa? Apartada para Dios simplemente. Apartada para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ya no te juntas con nadie del mundo. No, si en el mundo es donde están las ovejas que tenemos que ir a buscar, las ovejas perdidas de Israel. Necesitamos ir por ellas, ¿sí? Pero no hacemos lo que ellas hacen, ¿sí? Si tú me dices, es que yo voy a ir a la cantina porque ahí es donde están mis cuates, vas a terminar bebiendo con ellos. ¿Sí me estoy explicando? O que voy a ir aquí para sacar a esto de aquí. No. Tú haz la cita. Hey, algo pasó. Bueno, entró el compresor, estaban muy... Perdón, eso es otra cosa. Perdón la distracción, Hubo ahí como un... Ok.
Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Y déjenme explicar esto, familia, porque a veces creemos que el asunto de las vidas santas son para los pastores. O sea, cada persona que viene y busca a Cristo instantáneamente se convierte en parte de su cuerpo. Y Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Todos somos sacerdotes. ¿Y cuál es el propósito del sacerdote aquí en la tierra? Poder guiar a Cristo, poder conectar a toda la gente que está perdida en sus delitos y pecados con Dios. Por eso Dios nos da espíritu de poder, amor y dominio propio, porque necesitas mucho amor y necesitas dominio propio para cambiar tu manera de ser a como eras antes. Si yo vengo y te quiero predicar el evangelio y sabes que soy un borracho desobligado, que golpeo a mi mujer, que no llevo dinero a mi casa, ¿cuántos de ustedes escucharían ese evangelio? Nadie. ¿Por qué? La gente necesita ver ejemplos. La gente necesita ver los moldes. Hay personas que la única Biblia que van a leer es tu vida. Entonces tenemos que tomar este asunto en serio. ¿Eso causa sufrimiento? Sí, claro que causa sufrimiento porque ahora tu vida está dedicada a Cristo. Pero tú te puedes quedar dando vueltas en el sufrimiento o darte cuenta que ese sufrimiento, esa muerte al yo, te da vida eterna en Cristo Jesús. Y te da todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Sigo leyendo. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan. ¿Cuándo? Estoy en el 9. Se cicló. Ok, perdón, se los leo. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Desde antes del comienzo del tiempo. Ahí es donde nosotros podemos decir, Señor, si ni me lo merecías y tú tomaste la decisión de abrazarme, de hacerme tu hijo cuando aún vivía en mis pecados y delitos. Eso no es una buena noticia. O sea, desde el principio mi espíritu, el espíritu de Gustavo Vega, ahí lo tenía Dios. Me engendran mis padres y mandan el espíritu. Desde la gestación, no cuando nací. Por eso es una tontería, esa es otra historia, lo del aborto, pues, que lo quieren considerar como un asunto de salud, es un asesinato. Pero bueno, seguimos, ya tenemos. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque era su plan desde antes del comienzo del tiempo. ¿Para qué? Para mostrarles su gracia por medio de Cristo Jesús. Miren, lo que quiero hablarles ahora es acerca del temor y cómo Dios nos abrazó y etcétera. Pero esto está fantástico. ¿Qué les parece si nos quedamos un ratito ahí? ¿Les está sirviendo? ¿Sí? Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Cómo es la gracia por medio de Cristo Jesús? El inocente muriendo por el pecador. ¿Así es o no? ¿Eso es gracia o no? El que merecía ser crucificado éramos ustedes y yo. Y Cristo dice, ¿sabes qué, papá? Yo voy a morir por ellos. Aunque ellos no se lo merezcan, aunque ellos no hayan tomado la decisión todavía de arrepentirse de sus pecados, yo voy a morir por ellos. Cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, dice el libro de Romanos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces esa es la gracia de Cristo. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Primero era una promesa desde el libro de Génesis. ¿Sí?
inmediatamente después de la caída, dice, ¿sabes qué? La semilla de ella te va a pisar la cabeza y tú le vas a morder el calcañar. Lo vas a lastimar y esa es la crucifixión. Pero bueno, esa es otra historia. Ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte. Miren, el mayor temor que todos tenemos no es que sea a las alturas, que sea al agua, que hacia los animales venenosos, es a la muerte. Finalmente lo que uno está temiendo es morirse. Y esto es bien importante que entendamos, porque esto es una de las fuerzas más grandes que el Evangelio tiene, ¿sí? Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia, por medio del Evangelio. Entonces tú ya no tienes por qué tener miedo. Si tú sabes a dónde te vas, no tienes por qué tener miedo. Tus pecados pasados, presentes y futuros son perdonados por Cristo Jesús. Y entiéndase esto porque mucha gente, dice, entonces tengo licencia para pecar. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú vives con esa actitud, que la gracia de Dios te va a perdonar pecados intencionales, eso se llama pisotear la sangre del Cordero. Está en Hebreos, el capítulo 5 o 6. Léelos todos, te va a hacer bien. O sea, nosotros no podemos jugar con esta gracia, pero Dios sabe que somos pecadores o que éramos pecadores, pero ahora vivimos bajo una gracia muy especial. Amén. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Quiero irme ahorita ahí a Primera de Juan, el capítulo 4, verso 18. Después de explicar todo el asunto de lo que es el amor, dice así: en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo el temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. A ver, necesito explicar esto, familia. ¿Se entiende o no? ¿Sí se entiende? O sea, el amor de Dios es perfecto. Y nosotros ya no tenemos por qué tener miedo del juicio final. No tenemos por qué tener miedo al morir. ¿Por qué? Por el conocimiento que tenemos de Dios, por el conocimiento que tenemos de la palabra. Amén. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Quiero que entendamos el asunto de la adopción. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 4. El verso 4 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió, quiero que pongan mucha atención a estos versos, por favor. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Dios envió a Jesucristo para que Él nos comprara, ¿sí? Comprara nuestra libertad porque éramos esclavos de la ley. ¿Qué quiere decir eso de ser esclavos de la ley? Muchos de nosotros creemos todavía que esto se trata
de estar cumpliendo la ley. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con esto, tengo que hacer esto y etcétera. Ya no se trata de cumplir. Se trata de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, como Cristo amó a la iglesia. A eso se resume todo. Ya tú no tienes que estar preocupado que si cumplo esto o cumplo el otro. Le sigo leyendo. ¿A fin de qué? A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Mis amados, el mayor problema que todos tenemos como cristianos es poder creer que Dios realmente es nuestro Padre. Quiero invitarte a que cierres los ojos un momento, por favor. Y pídele con tus propias palabras: Espíritu Santo, revélame el amor del Padre, que yo realmente pueda sentirme como su hijo o su hija. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Puedes abrir tus ojos. Para poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Y el Abba Padre no es más que poder decirle a Dios: Papito. Quiero que entendamos algo, porque cuando dice, la gente le tiene miedo a Dios, por el Dios que se nos ha presentado, pero cuando Dios comienza a revelar su amor, tú te das cuenta que el amor de Dios es tan grande, ¿sí? Y la gracia que Él nos da al perdonar nuestros pecados presentes y futuros está mucho más allá de nuestro propio entendimiento mental. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? No desaparece el miedo, es más bien temor, como lo que la Biblia llama como temor de Dios, se convierte en un respeto. ¿Sí están aquí? O sea, hay papás, y especialmente actualmente, que no saben ser padres. Hemos perdido el sentido de la paternidad y mucha gente ya no sabe cuál es la función del padre. La función del padre es amar, pero también es corregir. ¿O no? ¿Sí? Sigo leyendo. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho ¿qué? ¿Puedes entender ese concepto? Olvidándote del calor, algo pasó con los aires, pero no se preocupen. Dios sigue aquí. Amén. Como que nos está distrayendo un poquito, ¿verdad? Y aparte ya son la 1. Bueno, el verso 8. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Está hablando de regresar a la ley y estar tratando de cumplir con algunas cosas. Quiero pasar a Romanos 8 y con esto terminamos. Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
¿qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Si tú eres de los que dice, yo no escucho, a mí nunca Dios me ha hablado, ¿qué te parece si yo te dijera que aquí está el Espíritu de Dios? ¿Sí? Aquí está el Espíritu de Dios. Los que son, ¿qué dice? Pues todos los que son guiados. Leí un estudio hace algunos años que dice que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Están aquí? O sea, cuando Dios comienza a revelarse a través del sacrificio de Jesucristo, a través de tu arrepentimiento y decirle, Señor, ven a ser Señor de mi vida y mi Salvador, lo que Dios está haciendo es revelando su amor a tu vida para que el miedo desaparezca. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada. Amén. Como 7 dijeron que sí. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada. Amén. Amén, si Dios está con nosotros, mira lo que dice. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. Cuando, ¿qué dice? ¿Realmente te sientes que eres un hijo de Dios o una hija de Dios? Amén. Claro que eres su hija y su hijo. Ahora lo llamamos Abba Padre. Otra vez. No como se usa mucho aquí en México, dice Diosito. Cuando dice Diosito yo me imagino una cosita así chiquita, así como que... No es Diosito, es un Dios grande. Pero le puedes decir papito. Dios, yo quiero que tú te reveles a mi vida como mi papito. Y a lo mejor tu papito de aquí de la tierra nada que ver, ¿verdad? Y eso es lo que nos afecta a veces para que tengamos una revelación de lo que es este amor tan grande. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu, escucha bien esto, y aquí es donde mucho batallamos, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos, ¿qué dice? ¿Se acuerdan que hemos hablado de testigos? Cuando hay una escritura aquí y la encuentras en otro lugar, para que tengas la seguridad, eres un hijo y un heredero de Dios. Amén. Entonces tú no tienes que caminar de otra manera aquí en la tierra. O sea, hay circunstancias, hay situaciones. Nosotros hemos pasado, créanme, de veras, situaciones bien difíciles. Y Dios nos ha sacado de todas ellas. ¿Sí? Y ese Dios es tu Dios también, porque tú eres mi hermano. Y tú también eres un hijo de Dios. De hecho, dice, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. A ver, ¿cómo está eso? La pastora lo mencionaba hace rato. El mismo Espíritu, dice Pablo en Romanos, que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el que ahora vive en nosotros. Y es un espíritu lleno de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio, no de intimidación, no de temor, no de timidez. Dios quiere revelarse de esa manera, familia. Y heredero junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, ¿qué dice después? Léelo conmigo. De su sufrimiento. ¿Y cuál es el sufrimiento? Morir al yo. Sencillito que está. Sin embargo,
Me voy rápido con esto y nos vamos, familia, no se preocupen, ya vi que muchos se están cosiendo. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada. Voltea con el que está al lado, no es nada lo que te está pasando. Díselo, ánimo. Lo que te está pasando no es nada. Si comienzas a pensar en función de la eternidad, es una cosa así. Es un pedacito así. Y nosotros tan afligidos por las situaciones de esta tierra. Estoy hablando en fe, ¿sí? Y confiando de que Dios te va a sacar de ahí. Sigo leyendo. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Y lo vamos a dejar ahí, familia.